Lo dijo él. A primera hora. Perfecto, la Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años, entre investigaciones de alto perfil, choques con actores políticos y cuestionamientos sobre su independencia. La institución ha estado en el centro del debate nacional. Para algunos, la Fiscalía ha sido la mano dura contra la corrupción y el crimen organizado. Para otros, ha operado en medio de un entorno político polarizado que ha puesto en duda su autonomía. Ahora arranca el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. ¿Será un proceso técnico y transparente o un nuevo capítulo en la disputa por el control institucional? A esta hora le saludamos a Andrés Tapia, quien es analista político, y quisiéramos su primera lectura sobre este tema. ¿Va a ser un concurso, digamos? Sí. Antes de la primera lectura, Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Qué gusto. Daniel Montalvo. Qué gusto, hermano. Un gusto saludarles. Su cámara, Andrés, por favor. Póngale horizontal. En modo horizontal. En modo horizontal favor, la cámara. para que llene ese recuadro, porque se lo está viendo muy flaquito desde aquí. Ahí está. ¿Qué fue, Wendy? ¿Se actualizó? Ahí está, ya. Ahí está. Listo. Tranquilidad, producción. Producción estaba a punto de entrar en colapso, pero ya está. Tranquilidad. Correcto, Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Daniel y José te saludan. ¿Qué lectura le das a este episodio que, digamos, siendo un tema muy importante por los temas de coyuntura, ha bajado obviamente algunos cuantos escalones? ¿Habrá transparencia o seguirá siendo el fantasma de la politización de la Fiscalía también uno de los ingredientes en este concurso? Muy buenos días, amigos. Un gusto saludarles. Un saludo especial también a su audiencia. Creo que es un momento político coyuntural muy complicado y muy adverso porque nos estamos enfrentando a una crisis institucional que está enquistada en todas las funciones del Estado. Entonces, a priori podríamos decir que este concurso de méritos y oposición no es que arranca de la mejor manera. De hecho, tanto en la conformación de la veeduría ciudadana como en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, ya hemos tenido fuertes críticas relacionadas con la idoneidad o con la probidad o incluso con principios básicos como son la meritocracia de las personas que están integrando estas comisiones ciudadanas de selección. En ese sentido, creo que es un enorme desafío, en este caso específico, para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el intentar generar otro tipo de comentarios, otro tipo de criterios en relación a esta importante designación y fundamental, adicionalmente, en esta crisis, insisto, está institucionalizada y que se debe en gran medida también a tantas autoridades que tenemos prorrogadas en funciones. A ver, yo quisiera arrancar un poquito. Desde la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, hay dudas sobre cómo se desarrolla el concurso. El 18, antes de ayer, empezó la inscripción de quienes quieran postular. Ya se han anunciado nombres, ya se han anticipado candidaturas. Y uno se pregunta, Andrés, ¿cuál es la garantía que puede encontrar la ciudadanía de un concurso limpio, transparente, sin favoritismos? Y esto, vean, me van a decir, es que en el pasado, en cualquier época del año, desde el 79 o desde el 94, que ejerzo el periodismo, ¿no? La selección de un fiscal siempre ha estado presionada por distintos sectores políticos. ¿Hay alguna esperanza para que en esta ocasión sea distinto? Claro, es que volvemos a lo mismo, porque si nosotros hacemos un análisis real de cuál es la coyuntura que estamos viviendo, yo te podría decir que hay esperanzas mínimas de que este sea un proceso llevado a cabo de manera objetiva, de manera técnica, porque lamentablemente, como se han dado las cosas, el escenario que estamos viviendo es bastante adverso. Cuando hablábamos de la conformación de las comisiones ciudadanas de selección, incluso en otro programa lo habíamos conversado contigo, las comisiones ciudadanas de selección tienen por mandato constitucional y legal un proceso de conformación. El problema está en que lamentablemente es necesario
reformas estructurales a los reglamentos para la designación de autoridades y a todos los dispositivos que están concatenados a los mismos. Porque no podemos validar o no podemos normalizar que en una comisión ciudadana de selección, es decir, 5 integrantes de la ciudadanía y 5 representantes por cada una de las funciones del Estado, los perfiles profesionales no sean los más idóneos o los más adecuados, en este caso específico, con conocimientos y experticia en materia penal, para la designación de esta primera autoridad de la Fiscalía. Entonces, claro, creo que ahí la única solución que podríamos tener, y lo decía también en otras entrevistas, es que podamos tener la comparecencia y podamos tener la presencia efectiva de otros actores de la sociedad, sea la academia, sean los gremios profesionales, sean los medios de comunicación y actores políticos también que puedan, digamos, actuar con objetividad en el sentido de la importancia y relevancia del concurso. Nosotros tenemos una dicotomía política que está lamentablemente estandarizada. Entonces, como que queremos validar y normalizar los actos políticos sin importar que estos afecten a la administración pública. Y debería ser lo contrario, estimados amigos. Si este proceso no es transparente, ¿qué consecuencias, digamos, institucionales podría enfrentar? Es que las consecuencias ya las estamos viviendo. Nosotros hace pocos días, mejor dicho, el día de ayer o antes de ayer, tuvimos la censura del vocal y a la vez presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tenemos un fiscal que es, digamos, el subrogante del subrogante, que está en funciones y que fue designado por ese de manera discrecional por este pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, si la misma Asamblea está censurando las actuaciones del expresidente del Consejo de la Judicatura, deberíamos inmediatamente solicitar a la misma Corte Constitucional que se pronuncie lo más rápido posible sobre ese proceso de encargo al doctor Alarcón. Alarcón es el apellido del fiscal. Carlos Alarcón. Ya. Al doctor Alarcón un pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque esa designación estaría viciada si nosotros guardamos coherencia con la censura recibida por el doctor Godoy en días pasados. A ver, aquí yo voy con una pregunta ya un poco más a la yugular. La Comisión Ciudadana de Selección, ¿no? Quiero agradecerle el aporte a mi colega y amigo Néstor Aguilera, ¿no? Los integrantes de esta comisión son, por la función judicial, Natalia de Jesús Guarnizo Condolo, subcoordinadora jurídica del Consejo de la Judicatura, funcionaria nombrada por el Pleno del Consejo o por el presidente del Consejo, ¿no? Primero. De la función electoral, Tyron Michael Valareso Eras, es el fotógrafo de Diana Tamaín. Dice la publicación de Radio Pichincha que estoy revisando. Por el Ejecutivo, María Belén Tocamena, que es una analista senior de Administración de Talento Humano. De la función legislativa, Daniel Caicedo, de la provincia de Los Ríos, asesor 1 de Nils Olsen. De la función de transparencia, Pamelia Teresa Garay Mateo, asesor 2 de la Superintendencia de Compañías. Y uno se pregunta, ¿es esto el perfil? Este es el perfil que nos necesita va a dar y estar al frente para fiscal combatir el crimen organizado, ¿no? No, para decirnos, este es el hombre, el o la hombre mujer. o la mujer que va a encabezar la Fiscalía General del Estado. Y para complementar simplemente lo que dice Dani, es cuál es el perfil entonces que debería tener un fiscal, cuáles son los pergaminos académicos, la trayectoria. Claro, lo que ocurre ahí, mis directos amigos, es que ese es el problema de raíz, porque si nosotros queremos hacer bien las cosas o si quisiéramos hacer bien las cosas, mínimamente se tendría que haber reformado el reglamento para la conformación de las comisiones ciudadanas de selección, porque tampoco puede ser posible, en el caso de las funciones del Estado, es también un poco la responsabilidad
de los titulares de las mismas en designar a personas que desde mi punto de vista deberían tener los mismos requisitos credenciales, como señalabas tú anteriormente, que le exigen al fiscal para poder validar, para poder contrastar, para poder analizar las hojas de vida en las fases de méritos y también para poder dar aportes reales en la fase de oposición del concurso. Pero en el caso de la ciudadanía, nosotros no podemos seguir normalizando que las comisiones ciudadanas de selección tengan requisitos tan mínimos y tan básicos que en realidad muchas veces causan risa. No puede ser posible y no podemos, insisto, normalizar que existan comisionados con 17.5 sobre 50. Es decir, en ninguna universidad del mundo se hubiesen graduado. Llegan el 50% de la nota, dice. Es terrible y tampoco es responsabilidad, y esto hay que aclararlo, es responsabilidad directa del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque ellos acatan la norma constitucional y la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana que establece cuáles son los requisitos para esta comisión ciudadana. Sin embargo, sí es responsabilidad en el sentido del compromiso que deberían tener las autoridades con nuestro país para poder recuperar esa confianza que está perdida, porque seamos honestos, la confianza o la desconfianza, mejor dicho, que nosotros tenemos desde los distintos espacios está generalizada, porque no es que únicamente desconfiamos de la función electoral que sigue prorrogada en funciones, o desconfiamos de la función ejecutiva o de la función legislativa o judicial con todos estos escándalos que se han mediatizado, sino que es una desconfianza general y que no va a poder ser subsanada porque lamentablemente, si vamos analizando cómo se va desarrollando este concurso, encontramos más dudas que certezas. A ver, Doc, con esto y con este escenario, con dudas y certezas, y ya en plena está corriendo el plazo para la inscripción de candidatos. Hasta el 3. Sí, ya no hay vuelta atrás, entonces. Vamos a tener... Por supuesto que no. O sea, no hay forma de parar el... Hay algunas alternativas. Por ejemplo, desde el ámbito jurídico, yo te lo digo así a título personal, me parece que la única, en el argot popular hablando, la única boya que tenemos sería la Corte Constitucional, que pueda pronunciarse al respecto, porque de lo contrario es muy complicado, porque tomando tus palabras, la cancha ya está trazada. Nosotros ya tenemos conformada la veeduría ciudadana con más de 300 ciudadanos, tenemos la Comisión Ciudadana de Selección con los delegados de la ciudadanía y los delegados de las 5 funciones del Estado, tenemos el secretario de esta comisión designado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y adicionalmente ya tenemos la convocatoria a las personas, hombres y mujeres, que cumplan el perfil y deseen postularse. ¿Este concurso está diseñado para que alguien lo gane específicamente? Yo te voy a responder con una crítica que es de larga data. Me parece que el proceso en sí de designación de autoridades, lamentablemente por el modelo de Estado que tenemos, que es hiperpresidencialista, siempre va a estar ligado a las decisiones que desee o que mejor favorezcan al Ejecutivo. Y no estoy hablando de este gobierno, sino estoy hablando de todos los anteriores. De quien ocupe el Ejecutivo en su momento, es que quedó clarísimo. Entonces no es una pugna ideológica, porque no se trata de las visiones antagónicas que podamos tener o de la posición ideológica que podamos tener. Pero lamentablemente, como están dadas las cosas, y adicionalmente si le sumas lo frágil que es la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, porque incluso está supeditada a estar todo el tiempo controlada, presionada, yo voy a usar hasta un término más fuerte, extorsionada por asambleístas de turno. Entonces, si nosotros no conseguimos reformar incluso el Código de la Democracia, que adicionalmente tampoco se puede porque seguimos en elecciones y en elecciones, no nos da el tiempo,
Si nosotros no conseguimos reformar el Código de la Democracia en el sentido de que la destitución de los consejeros y consejeras de participación ciudadana no pueda ser dada por una mayoría absoluta, sino por una mayoría calificada, vamos a seguir en este vaivén. Nosotros, lamentablemente, podríamos establecer algunas recetas, como yo te lo mencionaba en un programa anterior, mi querido amigo, pero esas recetas no van a funcionar porque tienen que estar plasmadas en la normativa vigente. Entonces, serían solo quimeras, ¿no? ¿Dónde suele generarse el mayor riesgo, digamos, de la influencia política en el proceso? A ver, mira, es que el riesgo está en todo el proceso. ¿Por qué? Porque desde la conformación de la habeduría ciudadana, nosotros tenemos que entender que si bien es un mecanismo de Contraloría Social que debería ser autónomo, independiente, proactivo, propositivo, como lo que en teoría resalta nuestra Constitución de la República vigente, desde ahí existen vicios porque incluso yo me tomé la libertad de dar seguimiento a algunos procesos de veedurías ciudadanas y les solicito a ustedes que hagan el mismo ejercicio. Muchos de los veedores se repiten en todos los concursos de méritos y oposición. Es un trabajo que es cívico, que no es remunerado, pero que lamentablemente se repite y eso ya te da la interpretación de que algo malo está sucediendo. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, son 7 ciudadanas y ciudadanos representantes de la ciudadanía o de la sociedad civil, 7 personas ordinarias que van a estar siempre expuestas a situaciones extraordinarias. Pero adicionalmente, si tú das el seguimiento a los concursos de méritos y oposición, no de este Consejo de Participación Ciudadana, sino de prácticamente todos los anteriores, a excepción del transitorio, en donde prácticamente estuvieron 7 elegidos para hacer y deshacer lo que consideraban en ese momento, siempre vas a tener una mayoría y una minoría. Entonces, cuando tú ya hablas de mayorías y minorías para decisiones tan trascendentales, ya entra la discrecionalidad. Y cuando hay discrecionalidad, no existe transparencia y por ende, podemos presumir no solo errores administrativos, sino también presuntos actos de corrupción en la designación de autoridades. Yo quiero darle fuerza a esta idea en lo que nos acaba de pasar. Existieron alrededor de 18 impugnaciones en contra del doctor Godoy. Y lamentablemente hicieron caso omiso a todas las impugnaciones. Pero lo grave de esto es que previo a la designación del doctor Godoy, desestimaron una primera terna enviada, porque justo hubo una denuncia de falta de probidad de uno de los miembros de la terna. Entonces, volvemos al mismo ejercicio de justicia selectiva o análisis selectivo y a la politización de los procesos que deberían ser transparentes y que adicionalmente deberían ser técnicos. Nos quedamos con esta última reflexión. Andrés, siempre es un gusto saludarte. El gusto siempre es mío. Un abrazo para ustedes y pronta recuperación para Fabricio. Gracias. Regresamos. A una pausa. Una pausita. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.